Epa, ¿me escucha? Hey, ¿qué pasó, Lucho? ¿Cómo Aquí estamos? fue la lucha, man. Bien, Bueno, ya que nos pusimos al día hace un ratito, sí, ya vamos a ver la vaina de Van Halen aquí, que me llamó la atención, estaba leyendo un poquito. así. La idea es hablar un poquito de lo que eh, um, puede ser Van Halen hoy día. Ok, Um, ¿Cuáles son tus tres discos de Van Halen que más te han impactado? ¿Por qué? ok. Los tres discos de Van Halen que más me han impactado a mí, primero el debut. Ajá. Creo que es un disco que estaría en la lista de la mayoría de las personas. Empezando por Eruption, solo de guitarra de Van Halen, creo que él cambió la manera de tocar guitarra. Eddie Van Halen fue el prototipo de guitarrista de los ochentas. En los ochentas, sobre todo a principios a mediados, la mayoría de los guitarristas, casi todos los guitarristas querían ser Eddie Van Halen. Eh, Ese disco, el primer disco de Van Halen, es fantástico, es perfecto. Para mí es uno de los mejores debuts de rock de la historia, debuts en general. Todas las Ujú. canciones son buenas, todas, todas. Empezando con el cover de The Kinks, You Really Got Me. Eh, Todavía vigente al día de hoy. sí, vigente hoy en día. Jane is Crying, On Fire, Running with the Devil, que creo que es mi canción favorita de Van Halen. I'm on Fire, I'm the One, Eruption, Ice Cream Man, o sea, todas, 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 todas. Ese disco yo lo descubrí en 1997, en el verano. Estaba en la universidad, me tocó hacer un trabajo de publicidad, sacar unas copias, fui a una imprenta, conocí a una chica que lo tenía en CD Ujú. y ella me dejó grabar algunas canciones de sus CDs a cassette, en esa época era cassette. Y lo escuchaba en el Walkman, Lucho, una y otra vez. No me cansaba de escucharlo porque Van Halen 1 es perfecto. Para mí es perfecto, es un disco que, wow, o sea, es como el prototipo del disco en el cual muchos grupos de rock and roll de los 80 basaron su estilo. Tenías al guitarrista pelinegro, fantástico, el vocalista rubio, exótico, David Lee Roth, Con el que estándar. obviamente, exacto, David Lee Roth, la sección rítmica de Alex Van Halen en la batería y Michael Anthony en el bajo y los coros. Ese fue el primer disco de Van Halen que, digo, no fue el primer disco que me impactó, pero sí fue un disco que me cambió la vida, definitivamente. Van Halen 1. Pasamos a en orden cronológico, bueno, no sé si en orden cronológico, ¿El que más te este, gusta, el segundo? El el ochenta y segundo cuatro disco, 19, fue el primer disco que yo escuché, tenía 8 9 años, en el 84 los videos de ese disco estaban en todos lados, Panama, Jump. Jump, Hot for Teacher, me impactó muchísimo, es un disco para mí también perfecto, más allá de los éxitos, tiene canciones como Drop Dead Legs, Top Jimmy, que son fantásticas, eh, otro disco perfecto de Van Halen, otro, Eddie Van Halen en ese disco empieza a meterse en todo este tema de sintetizadores, de teclados, Ujú. que le causó problemas con David Lee Roth, porque David Lee Roth le decía, tú eres un dios de la guitarra que haces tocando teclados. Jump, que fue el única canción de ellos que llegó al número uno, eh, está basada en un riff de teclados, ¿verdad? Sintetizador, pero es maravilloso. Es un discazo, un disco para escuchar en el carro, para escuchar si vas a hacer ejercicio, fantástico. Y el tercer disco de Van Halen que a mí me impactó muchísimo, que me impacta todavía el de hoy, es el disco debut con Sammy Hagar, 5150, que para mí es otro disco perfecto. La primera canción que yo escuché ese disco, que fue el primer sencillo, fue Why Can't This Be Love, que obviamente el ritmo, el género, todo cambió a lo que era Van Halen con David Roth, más pop, más comercial, maravilloso, fantástico. Es un disco que a mí me pone de muy buen humor. Las canciones de aquí, Love Walks In, Dreams, Dreams es una canción maravillosa. Eh, ¿Qué más tenemos acá? Aquí tenemos Summer Nights. Eh, la canción 5150, la canción que le da el nombre a este disco, Ajá. es fantástica, espectacular. El solo de guitarra de Eddie Van Halen. Wow, es un disco que yo puedo escucharlo en cualquier momento, me encanta.
pienso que esos son los tres discos que más me han impactado, que más me gustan de Van Halen. Van Halen no tiene disco malo, no tiene discos malos para mí. Ahora, ¿cuáles son los tres discos que más te gustan a ti, o que más te impactaron a ti de Van Halen? Bien, te lo voy a poner así. El primero, 1984. Estaba viendo el que tú me recomendaste, el uno. De verdad, ese es El un disco debut. sólido. Man, ese disco puedes sacarlo hoy y va a ser igual de bueno que cuando Sí. salió. No, no hay duda de eso. Yo creo que el 84, ¿por qué? Te voy a decir. Yo no tenía acceso a música en inglés. 1984. O sea, música heavy metal, ¿verdad? Lo que sonaba en la radio, Quiet Riot, Twisted Sister, Correcto. que We're Not Gonna Take It, Common Feel the Noise, eso estaba ahí. Eso era la época de la rebeldía y, man, eso fue lo que me interesó meterme en la música heavy. Cuando sale Van Halen con Jump, la verdad fue un shock. Eh, wow. Pero de ahí para atrás, de Van Halen no conocía nada, literal. Entonces, el disco, la portada del disco, eh, ese niño con el cigarrito, en los tiempos nosotros se vendía la portada, Rebeldía total. se vendía la portada. Yo creo que también mucha gente no sabe que en este tipo de las portadas, ese chiquillito que sale ahí realmente existe. Ah, no, no sabía. Mira, no sabía. El chiquillo existe. La portada de ese disco la pintó, el cover fue pintado por el artista gráfico Margo Najas. Eh, el director creativo de Warner Brothers eh, había colectado un montón de portadas para el disco, pero ninguna le llenaba la satisfacción. Entonces asignaron a este pintor y el amigo de él tenía un hijo chiquitito y se le ocurrió la idea de ponerle un cigarrito y le Mm. tomó la foto al niño y con esa foto fue que él pintó al chiquillo, porque obviamente por tema legal no puedes poner a un niño Sí, con claro, cigarro. un niño fumando, claro. El, am, el niño por ahí anda hoy día, si puedes buscar la imagen Bueno, no por es ahí. niño, ya debe Ya estar no es un grande. niño. Eh, Es un am, cuarentón. Carter Helm se llama. Carter Helm. Y, y esa es una cosa que muy poca gente sabe. Ese disco de arriba abajo me gusta muchísimo, man. Es un clásico, es un disco que sí tienes que tener sí o sí en cualquier formato, definitivo. Y si lo tienes en disco, mucho mejor por el simple hecho de la portada, ¿verdad? Claro, claro. La que menos me gusta de ese disco es Hat for Tissue. Un poco sobre Es valorada. sobrevalorada en ese caso. Y sobreexpuesta. La pusieron hasta el cansancio. También hasta el cansancio. Drop the Leg sigue siendo una de las que más me gusta. Buenísima. Panamá, obviamente, donde la escuches Ah, y la parte suave, eh, ujú, sí. tiene un éxtasis muy, muy cool. El segundo disco que me gusta, eh, la verdad es que como no he tenido acceso a la música anterior de Van Halen Ujú. en ese momento, no puedo decir, empecé a escuchar Van Halen, sí, pero era muy aislado, muy, muy aleatorio. Un grande éxito, pero no un disco como tal anterior. El disco que después me llegó a impactar fue el Balance. Discaso. El último disco con Sammy Hagar. Discaso. La razón del Balance, el 5150, escuché las canciones, pero no estaba muy metido por tema de trabajo, me la pasaba viajando, estaba un poquito aislado de la música, lo que escuchaba en el momento, ¿verdad? El Balance, el 5150, no, el 5150, el UA12, You Ajá, Hate el One segundo Two, con Sammy Hagar, sí. ¿verdad? Que estaba todo el dilema con David Lee Roth, Sí, sí. el for Tira y jala, sí. unlawful Unlawful carnal Color Knowledge. knowledge, Sí. que Buen es un disco, ¿ah? oh, Pesado. Ahí cambió su buenísimo. sonido más pesado. A mí me gustó muchísimo la canción donde la Judgment Day, donde hace Uf, con la sí. guitarra, Uf, buenísimo, se buenísimo, pasó, buenísimo, buenísimo. súper agresivo. Me vi un par de conciertos en video de esa época de Sammy Hagar, Live in the Net, buenísimo. Ah, buenísimo, muy bueno, muy Pero cuando bueno. salió el Buen disco. Balance, yo sentí que el Balance fue como más pulido, Es un disco oscuro. El tema mm, es un disco oscuro, más mucho oscuro, más maduro también. más maduro, sí. Ya David Lee Roth, perdón, Eddie Van Halen ya tenía un sonido que él estaba buscando en la guitarra y ya lo había definido y ya ese sonido era de él.
no era una Ujú. guitarra eléctrica más, era el sonido de él, la distorsión con un chorus muy bonito, muy limpio, pero distorsionado, era ya él. Él ya hizo su amplificador, hizo su guitarra, todo lo que él quería lograr. Para mí en ese momento fue como que ya tenía más ventas, ya tenía una madurez la banda, ya era otra banda, ya no era de fiesta, era una banda No, seria. ya no es una banda de fiesta, no. Ese no es un disco de fiesta. De hecho, No, como comienza el disco, la primera canción se llama The Seven Seal. Me encanta. Empieza con unos cantos gregorianos y un sonido de batería. La gente, obviamente, Van Halen, uno piensa en David Roth, uno piensa en Van Halen, pero Alex Van Halen con ese sonido de batería, Lucho. único. Tú no puedes, no sabes, tú sabes cuándo es Van Halen por la batería. Flat. La guitarra puede definirla, depende de la época, pero la batería es la batería de Van Halen, es clarita, ¿verdad? Ahí no hay nada que hacer. ¿Quién fue productor? Bruce Fairbairn. Ya dejaron Ajá. de trabajar con Templeton, ya estaban buscando Stapleton, otro que era el sonido. productor clásico de los 80, sí, claro. Sí. Y Bruce Fairbairn le dio otro aire que me pareció Sí, sí, fantástico, sí, sí, sí. la Y verdad. yo creo, tú sabes que yo pienso que ese disco Balance, para mí, es el disco que mejor suena de la era de Sammy Hagar. O sea, el sonido de ese disco es fantástico, es maravilloso. Tiene un bajo, Los sonidos separados muy esa claros, para, exacto, exacto, exacto. Buenísimo, muy buen disco. Muy buen los disco. Estoy tonos de en acuerdo que contigo. Sammy Hagar llegaba, era, Sí, pucha, sí, sí, ponía sí, los sí, pelos sí. de punta. Ese disco salió en qué fecha? Es el Eh, 95, no recuerdo. Abril, mayo, no recuerdo la fecha. 95 en enero 24 del 95. Es un discazo, es un discazo. Nada que hablar ahí. Can't Stop Loving You, Don't Tell Me What Love Can Do, Amsterdam, Deja Vu, Aftershock, buenas canciones. The Seven Seal, como te dije, la primera canción, es muy buen disco. Not Enough, Not Enough es una balada Feeling, espectacular. Ajá, Feeling también. Feeling, sí, claro. El tercer disco, ¿Cuál es el tercero? A ver, ¿cuál es el tercero? aunque no ¿Cuál me lo será? crea, controversia es de Gary Cherone, Van Halen 3. No te puedo creer, en serio. El Sí, disco odiado, más odiado, repudiado, maldecido por los fanáticos de Van Halen. El disco con Gary Cherone. Gary Sharon, que es tremendo cantante. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, te escogiste un disco por cada era de los cantantes. Es porque tiene una razón. Cuando salió el anuncio de Gary Cherone como cantante de Van Halen, yo era muy fan de Extreme. Sí, buena banda, Literal. muy buena El banda. More Than Words, el Nuevo Betancourt es un Pornography, monstruo. Sí. el Pornography, Pornography es tremendo álbum. el Three Sides of Every Story. Muy buen disco, muy buen disco. Bro, cuando salió que él iba a ser el cantante de Van Halen, yo me quedé como que, what? Espérate. Y mi mente comenzó a trabajar. No es la voz de Billy Roth, no es la voz de Sammy Hagar. Él puede llegar a tono alto, puede cantar en tono bajo, pero no es Sí, ni una ni la otra. Él es correcto. una voz muy característica, o sea, él está tratando de hacer una tercera etapa de la banda. Yo hubiera buscado a alguien que pudiera ser intermedio, ¿verdad? Él puede jugar con los dos, podía jugar con las Sí, dos sí, sí. canciones, sí, pero no era como que visualmente tampoco lo veía, o sea, no No, entendía ese no, match, era como mezclar agua con aceite. sí. Entonces, Eddie Van Halen en ese momento estaba como muy enfocado en que quería hacer esa música con Gary Cherone, que se sentaba y escribía música y escribieron más de 40 canciones. No, nada más salió el primer disco, no salió un segundo, De se hecho, creo que perdieron. después del primer disco, querían sacar un segundo o hubo como preproducción o algo así. Al final En no se 20 concretó. canciones perdidas por ahí. Ujú. Algo así leí una vez. La cosa es que yo no entendía y después cuando empieza a sonar la película de Little Weapon 4, Fire in the Hole, Buenísimo. me pareció muy buena canción. Sí. Y después el video del Yellow, ¿cómo es que se llama esta? Without You. Without You, el de Hielo, sí, Without You, buena Man, canción. Que fue el primer sencillo del disco, muy buena canción. y creo que el único. El único, ¿verdad? Sí. Josefina sonó más o menos por ahí, pero la verdad es que lo odié. Lo odié con todo mi corazón cuando salió. Esto no es Van Halen, man. ¿Qué le pasó a Eddie? Está lunático, el alcohol lo tiene, no sé. ¿Qué están tratando de hacer? No entiendo, man. Y la verdad es que dije, bueno, se fue para el carajo otra banda más, pues, de Ujú, las buenas. Y ujú. la verdad es que
como fan del heavy metal, los fanáticos del heavy metal no perdonan cuando hay un cambio de cantante. Es complicado, es complicado, No es muy lo complicado. perdonan, no lo Aceptarlo aceptan. es complicado, es complicado. Tú puedes aceptar que cambien de cualquier otro tipo de música, pero el fan de Sí, heavy lo que pasa es metal que el no cantante es el acepta, sonido distintivo de la banca, de la no lo, banda. Digo, no lo pasó con el acepta. AC/DC porque se murió Bon Scott. Con Van Halen costó que aceptaran a Sammy Hagar. Algunos, y hay gente que hasta el día de hoy Hasta el día de hoy lo no, detesta. no aceptan a Sammy Hagar. Yo amo ambos periodos de Van Halen, pero hay gente que no acepta a Sammy Hagar. Crecieron con David Lee Roth y David Lee Roth es Van Halen y Sammy Hagar es otra banda Sí, que le dieron a cambiar el Van nombre. Hagar. Sí, Van Igual Hagar, que exacto. Motley Crue 1984, es un 1994, es un discazo de arriba abajo. Tú sabes que ese es mi disco favorito de Motley Crue. Yes, De yo hecho, ahí también. estaba viendo un video. Ese es un disco fantástico, maravilloso. Es Pero una lástima eh, que Nicky John Six, Corabi y John Que Corabi Nicky Six no reconozca lo que es ese disco. Es muy bueno. lo Claro, no es reconocía. Motley Crue con Ahora se hace Sting, el pero payaso. La verdad es que Nicky exacto, sí ese es el es payaso. Pero ese controversial. disco es muy bueno, Lucho. De Me arriba a identificó abajo, no, bro. Si hubieras. espectacular. El sonido. Si te recuerdas, hay una canción de Motley Crue que sacaron en el Grandes Éxitos del 91 que se llama Primal Scream, que es Yes. muy buena. Ujú. Ese sonido es como con la evolución de Primal Scream. El Decade of Decadence Sí, salió ahí. exacto. Ese sonido es la evolución de Primal Scream y a mí me encanta No, 1994 Motley Crue. eso tiene Me todos parece los matices de Led todo, Zeppelin, todo fantástico. El Led sonido de la Zeppelin batería, ese 4, disco, la guitarra es impresionante fantástica. la Pero bueno, composición, las letras, todo. Era otro Motley Crue. todo. Hay una canción de ese disco que se llama Misunderstood, que a mí me Misunderstood. encanta, una La estuve balada. escuchando hace poco. Espectacular, espectacular. Sí, todo el disco de arriba abajo. La verdad es que con Motley Crue es otro temita, Es otro tema. es Eso otro para tema. otro episodio. Con Para otro este disco episodio. Van Halen específicamente, hace Ajá. poco lo empecé a escuchar de nuevo. Lo puse porque, no sé, porque quería escuchar Without You. De la nada me provocó Esa escuchar Without canción You. es buenísima. Me recuerda de Y, Zeppelin, ¿ah? Tiene algo de Zeppelinesco ahí. exacto, ahí Sí, voy. ¿verdad? Cuando comienzo a escuchar el disco, me empieza cada canción, lo dejé correr. Iba manejando, pero iba escuchándolo y le iba poniendo atención. Cada canción, ahí yo siento que está lo que él quería hacer no era seguir con el mismo que Van Halen que tenía anterior. Él sabía que con la guitarra que él tenía ahorita, el sonido de guitarra, el tipo de composición que hacía, ya no podía regresar con David Lee Roth. No. No iba a encajar. Con Sammy Hagar, él necesitaba evolucionar a otro tipo de música y él quería experimentar un poquito más con sus influencias. Ahí se escucha clarito David Bowie, Sí, sí. escuchas clarito a Pink Floyd, Ujú, mucho rock de los 70 de la época de ujú. él cuando era Sí, sí, niño. sí. Los 70 sí. Y las composiciones inclusive se mete a hacer un poquito de guitarra clásica Ujú. que no hacía él en la música. O sea, él se trató de tomar unas libertades. El Sí, disco es yo creo que experimental. Quería experimentar. se hubiera llamado de otra forma Van Halen, nada, a lo No, mejor. no. Tiene su apellido, es su apellido. Le va a ponerse A otro lo nombre después. mejor hubiera sido el disco solista de Eddie Van Halen, podría ser. Que de hecho en ese disco hay una canción que él canta, ¿no? Al Exacto. final. Sí. Ujú. Yo creo que la verdad es que el disco está ignorado, se merece una segunda oportunidad. Yo considero que es un tremendo disco. A Mira, voy a hoy día, escucharlo de nuevo. Voy a escucharlo de nuevo. Tengo un hoy rato de no día. escucharlo. Si lo escuchas con mente abierta, hoy día te das cuenta que el man estaba tratando de probar todas sus influencias y ponerla en un disco. Hubiera puesto otro cantante, a Mitch Mallow, que era el Mitch que... Malloy. Mitch Malloy que casi es el cantante. eh, Mitch Mallow es otra voz, más delgada, Sí, llega a los tonos que le da la gana, de arriba abajo, más delgada. No tenía la fuerza de Billy Roth, tampoco la de la voz raspada de Sammy Hagar. Eh, Creo que Cheroni era el tipo, al sí. final del Sí, sí, día. sí, no, la voz es espectacular. Ellos Eh, compartían el mismo manager, Ujú. Van Halen con Extreme, que fue el que sugirió que Gary Sharon fuera el cantante de Van Halen. Y de hecho, en concierto, en esa gira, fue bueno porque Gary Sharon, o sea, tocaron muchas canciones de la época de David Lee Roth que en su momento Sammy Seis. Hagar se negaba a tocar. Sí, Sammy Hagar nada más canta seis, cuando cantaba Sí, con Magellan. Seis de Billy Sammy Roth. Hagar cantaba You Really Got Me, creo que Jump, Panama, eh, son las que recuerdo de la época Ah, de David Roth. bueno, tú lo viste, Pero, ¿no? sí, pero Van Halen con Gary Sharon tocó canciones de la época de David Roth Claro. que no habían tocado muchos años, ¿no? Lo cual fue Habla. bueno para los fanáticos. Lastimosamente el estilo de él como, ar- no sé, como showman de Gary Cherone es Mm, muy diferente.
Es diferente, es diferente. No, no es un David Lee Roth. No, David no Lee es un Roth David Roth. saltaba. David Lee No, Roth en no, no. vivo, honestamente, David Lee Roth en vivo no Yo meto la creo mano en que, el fuego con él. yo creo que nadie es David Roth. Como showman, pero Como como showman, no cantante, como no. cantante, no como vocalista. Como Como vocalista en showman, vivo, no. no. Como vocalista es otra cosa, pero como showman es muy difícil, ¿ah? Eh, Para mí, David Roth es el blueprint, es el patrón en el cual todos estos vocalistas rubios de los 80 del glam metal to- se basaron. todos, claro. Todos, todos, todos. Casi Copy todos, paste. prácticamente todos, todos. Copy Y paste. el guitarrista pelinegro misterioso, ¿no? Que viene de Led Zeppelin, Jimmy Page, Robert Plant, también. Pero Van Halen lo llevó a otro nivel y en los 80s tú tenías tus Randy Rhoads, tú sabes, Warren de Martini, Warren de Martini, que es un mini de Van Halen, y Jake así, ¿no? Lee, Vito de Brata, Vito eh, Bratta, Jake Lee, todo esto. Jake Lee, exacto, Bueno, exacto. Vito Bratta siempre se dijo que era una copia de Eddie, Correcto, correcto, correcto. pero sí, lo curioso es eso. Me gusta ese disco. De ahí, la verdad es que lo que sacaron después con The Billy Roth, obviamente ya no, ni siquiera, No, porque una recopilación de cosas que habían dejado de sí, grabar en los anterior, 70. exacto. Se perdió la magia. No, A más ya mí no me había. gusta mucho, a mí me gustan mucho las dos canciones que ellos sacaron con Devil Roth en el 96, en el disco de grandes éxitos, The Best of, que Can't Get This Stuff No More y Me Wise Magic. Esas dos Ujú. canciones a mí me encantan, son muy ¿Sí? buenas. No las he Son escuchado. como, no las he No le escuchado, cogí feeling. escúchalas. Si las escuché, no le cogí feeling. Me No, acuerdo que tal vez Juan Pablo me puso una vez ese Juan disco. Pablo. Pero de ahí yo creo que de esa época también una de las que mucho me gusta, que no estaba en ningún disco de ellos, es la de Twister, Human Being. Ah, es buenísima. Humans Being, muy buena canción. Esa fue la última que grabaron con Sammy Hagar. Humans Being, Y ese fue muy el buena motivo de canción. la pelea. Sí, ese fue el motivo de la pelea, exacto. Muy buena canción, muy oscura, pero buenísimo el sonido de guitarra, la batería, fantástico. Me encanta. Hubiera sido fantástico ese estilo de Van Sí, Halen. pero bueno, Y hay bandas que en otra nacieron vida. para ser buenas y Exacto, terminaron mal. Guns N' en Roses otra, hubiera sido la banda más grande de la historia si Axl Rose no se hubiera estoy de vuelto acuerdo loco. contigo. Ese es uno de los, ¿cómo te puedo decir? Guns N' Roses estaba destinado a ser el próximo Aerosmith, el próximo Rolling Stones, pero bueno, Yo no creo se que hubiera dio. llegado más lejos. Sí, 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 sí. Después del Use Illusion, yo creo que hubiera sido lo máximo, lo que hubiera Sí, venido, si ¿cuánta hubiera sido lo música nos original. perdimos? ¿Cuánta música nos perdimos todos esos años de Guns N' Roses? Pero bueno, Axel tenía otras ideas en su cabeza. Quería sonar industrial, Slash no quería industrial, quería sonido clásico y bueno, puff. Sí. De ahí, esos son los tres discos de Van Halen que para mí tienen un significado. Son tres Ok, cantantes diferentes, son tres tres cantantes épocas diferentes. diferentes, todo igual. Escuché a Mitch Malo en estos días, él tiene un concierto Mm, en YouTube ajá. cantando canciones de Van Halen, que está haciendo Ah, unos sí, mira. tributos a nivel nacional ¿Y qué tal? en Estados Unidos. Y me sorprendió. O sea, si cierras los ojos y solamente escuchas, es escuchar a David Van Halen sonando como suena, perdón, a David Lee Roth como suena en el disco. Ah, mira, mira. Es escuchar a Sammy Hagar como suena en el Ujú, disco. Y él ujú, canta una canción que le dio Van Halen a él, ujú. que él había grabado. Ah, sí. Sí, él le dieron una canción, él había grabado una canción antes del incidente del MTV famoso, ¿no? Que fue Ya, sí, donde claro, él no tuvo, claro. él dijo no voy, me van a odiar y que fue que cosieron a Cherone. Ya. Pero él tiene la canción y suena por ahí. La puedes buscar en Spotify de Mitch Malo. Ok. Voy a buscarlo, Es voy a buscarlo. buena, pero la voz no suena ni a Sammy, ni a Eddie, perdón, ni a Sammy, ni a David Lee Roth, ni a Gary Cherone. Es la voz de él. Pero cuando él canta en vivo las otras canciones, él respeta los tonos y todo Claro. muy bueno. Lo único que, no sé, no me hubiera parecido tampoco era una copia, se ve como una copia muy débil de David Lee Roth en su juventud. Eso es lo que yo pensé en su momento, me imagino que fue lo que Eddie Van Halen pensó, ¿no? Sí, cuando lo ves Como en sus este tipo y movimientos y es todo. como un David Roth joven, era rubio. Y David Lee Roth era un tipo más como loco, Sí, estoy en fiesta y sí, no me importa lo que sí, digan. sí, sí. David Este Roth un es poquito David más, Roth, es un personaje sí. aparte. Mitch Marlowe un poquito más moderado, un poquito manerado, en Sí, sí, cierta sí, forma, sí, no es se más ve como, tranquilo, es no más se ve, tranquilo. no se ve muy, muy cool. Pero sí, la verdad es que ese en tema de Van Halen, eso es. Esos son tus tres discos, pues. Sí. Mira, qué bien. Una buena selección, Por diferente. cantante en vivo, ¿cuál crees tú? Sammy Hagar, sin duda. Digo, yo Definitivamente. nunca, digo,
Me parece que David Roth es el mejor showman, el mejor frontman, definitivamente es el patrón en el cual muchas bandas de los 80 se basaron como showman, como frontman, espectacular. Me parece que el éxito de Van Halen se debe tanto a las canciones y a la habilidad de Eddie Van Halen como a lo que representaba David Roth. Pero Sammy Hagar como cantante es otra cosa. De hecho, Sammy Hagar hoy en día está de gira todavía, si no me equivoco, o va de gira, tuvo el año pasado. Todavía, Todavía sí, con Joe a los Satriani, ¿verdad? 70, a los 77, 78 años que tiene, tocando canciones de Van Halen, creo que se llama The Best of Both Worlds o The Best of Ujú. Both Worlds, algo así. Eh, y si bien obviamente no va a llegar a los tonos que llegaba en los 80s, Sammy Hagar Los llega. llega. Los Digo, llega. pero Los bueno, llega. Tiene es la lo que voz un te digo. poquito más grave, ¿verdad? Claro, claro, lógico. Pero el Sammy tipo Hagar para canta. mí como vocalista es el mejor vocalista que ha tenido Van Halen, sin duda, definitivamente. Creo que él no toca esa canción Dreams hoy en día porque los tonos son demasiado altos, Si te pero revienta la él, garganta. sí, Eh, pero él como vocalista para mí es el mejor vocalista que ha tenido Van Halen en estudio y en concierto. Sammy Hagar, sin duda, para mí. 100% y como composición también. Las letras, todo. Composición es subjetivo, digo, hay gente que la prefería. Vamos, a mí me gustan ambas eras de Van Halen, las dos las disfruto mucho, pero lo que pasa es que yo cuando descubrí Van Halen, yo descubrí Van Halen con el 1984, pero de una vez vino el 1986, el Night 5150, y yo disfruté muchísimo la época de Sammy Hagar, que es la época yo de mi adolescencia, From Love for Crown Knowledge, eh, ¿cómo se llama la canción? Right Now y Right Pound now. Cake, y todas estas canciones, Top of the World lo disfruté y lo tripié muchísimo, el balance igual, así que yo viví más la era de Sammy Hagar. Así que para mí Van Hagar es Mejor. top. No mejor, mejor es subjetivo. Son cosas diferentes. O sea que Van Halen con Sammy Hagar y Van Halen con The Beatles son dos bandas diferentes. Totalmente. Ambas son buenas, pero es como comparar manzanas con naranjas, son dos cosas No, no. diferentes. Yo prefiero la época de Sammy Hagar. Porque musicalmente me parece que era más elaborado. Y las letras eran más serias, más trabajadas. En la época de David Lee Roth era más fiesta, más Más party fiesta, all the sí, más time. party band, sí. Todo en esa época era Sí, específicamente más fiesta. sí, Rat, sí, Motley Crue, todo era un sí, poquito sí. más. Poison, Eh, sí, y por eso yo prefería bandas más serias como Scorpions, claro. eh, Queensryche. Striper, Queensryche. Striper estaba en su glam, pero la Ujú. letra era religiosa, era algo diferente. Iron Maiden me gustaba Iron muchísimo por las Maiden. letras, obviamente. Me fui un poquito más por la música seria que más por la música de fiesta. De hecho, hay otra banda que me gustaría hablar, es de Cinderella. Oh, Eh, buena banda, muy Cinderella buena del banda. tercer disco, A mí me yo encanta el segundo y el tercer disco. El tercer disco, Heartbreak Station, muy buen un disco. discazo de arriba a abajo. Discazo. Yo aprecio más Cinderella hoy de lo que lo apreciaba en aquel momento. Yo también, yo también. Y yo creo que ese es un tema general, todo el mundo lo hace Ese es igual. un tema para un próximo episodio. Yes. Cinderella, buena banda, muy buena banda. Se Buena nos banda. está acabando el tiempo por hoy, así que vamos a ver cuándo seteamos para reunirnos de nuevo e invitemos a alguien. Sí, invita a Toño, Juan Pablo, no sé. A Toño, Juan Pablo. Vamos a ver quién se Para, anima. sí, sí, Vamos a ver quién se anima. Vamos a invitar a alguien separado en cada vez. dale, me parece Así bien. más cool. Así Me entramos en parece bien. polémica con un par ahí Sí, para ver. exacto, exacto. Para que haya un poco, porque yo creo que aquí en este episodio los dos hemos estado de acuerdo en la mayoría de los temas, Sí, pero sería bueno una contraparte, ¿no? Alguien que te diga, no, Van Halen para mí es con David Lee sí. Roth y con Sammy Hagar no cuenta. Si alguien que me diga que el tercero es una porquería, escúchalo ahorita, comente No lo voy a abierta. escuchar ahora. Yo no te, vamos, no es una porquería. Voy a escucharlo, voy a escucharlo. Porquería, yo no creo Es que una nada de cosa Van Halen. diferente. Es Es otra cosa, diferente, es otra. claro. Es la exposición de Eddie Van Halen tratando de superarse a sí mismo, buscando sus influencias naturales. Él trató de entrar ahí. Sí, ¿No tenía dirección? Sí, no tenía dirección. Es igual que el después del 94 viene Doctor Feelgood de Motley Crue, un mm, discazo viene en 1994 con John Corabi, otro discazo y después viene el regreso de Vince Neil con el Generation Swine, que no es mal disco, pero no tiene ninguna dirección, tira para todos lados, no, es una locura. no, es una Industrial, o locura. sea, entonces yo creo que por ahí está a ese yo creo que este disco cae en ese concepto. Él trató de buscar pegar en muchas cosas y no pegó en ninguna Sí, al final. sí, sí. Que sean, Quiso abarcar mucho. las canciones son buenas, pero como disco no es coherente. No That's es it. coherente, o sea, no hay cohesión, claro, Nope. claro.
claro. Entonces, vamos a poner de acuerdo. Ahí nos ponemos de Dale, acuerdo por chat cuando hacemos otra dale. grabación. Esto tú lo vas a editar, lo vas a subir, ¿qué vas a hacer con esto? Yo lo voy a poner, le Dale, pongo una dale, entrada y una dale. salida. Ey, buenísimo, Lucho, me encantó esta vaina. A mí me Muy encanta. cool. Yo, como te digo, yo sigo varios podcasts y manes así que hablan de música, que invitan varias gente, son como tres, cuatro. Me encanta, los veo, puta, una hora los manes hablando y Cinderella me parece que es un buen subject matter. Motley Crue también. Uf. Uf, ahí tenemos. No, y vamos a invitar gente también que no tenga nada Dale, también de dale, música, dale. porque por ejemplo Dale. tengo los amigos estos que hablan del bullying, eso sería interesante porque me Está gustaría bien, si tú me has que hablado. entonces, sí, Que hoy en día es incluso cyberbullying, también el cyberbullying, puta, fue y fuerte cómo también. afecta. ¿Tuviste una serie que se llama No la he Adolescencia? visto en Netflix. Puta, es muy buena, Lucho, te la recomiendo. Es una vaina bien fuerte y nada, te habla de ese subject matter del cyberbullying y de hoy en día cómo los pelados tratan de encajar y cómo les cuesta y duro, duro. O Y eso sea, está tú que tienes, afectando mucho. Yo que estoy acá, acá sí lo veo. sí, sí, en Estados Acá sí Unidos lo pasa veo. más. En Estados Unidos pasa más. El bullying en la escuela es muy controlado, pero el tema de que tú tienes que seguir la corriente o te desplazan es otra cosa. Por eso es que Así muchos que mismo, se así mismo. confunden Sí, es un tema. En sí, nuestros sí, 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 países sí. siempre nos han enseñado que el bullying es la consecuencia de si eres pendejo, aprendes que tienes consecuencias, ¿verdad? Acá no. Acá No, literalmente cuando te atacan también te han vuelto muy, muy dormido que te deja atacar y eso te absorbe y te claro. golpea fuerte. Pero hay muchos temas como arreglan aquí en las No, escuelas. fantástico. Tú avísame y ahí a mí me encanta, o sea, Dale, avísame. rock and roll, nos vemos Dale, entonces. brother. Peace. Un abrazo, cuídate. Bye bye.